hay una falta de visión, de gestión de quienes están en esta posición, ¿no? De gestionar las ciudades. Entonces, los tomadores de decisiones necesitan entender qué está pasando ahorita en la ciudad y tener una visión clara hacia dónde la quieren llevar. Hola una vez más a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este ciclo de charlas de Utopía Urbana, un espacio donde hablamos sobre ciudades, sobre la transformación de las mismas y sobre todo sobre un objetivo claro y central, que es la transformación de los espacios urbanos, buscando no solamente corregir hacia la sustentabilidad, sino poder también generar ciudades más inclusivas, con participación ciudadana y sobre todo conectadas. Y cuando hablamos de conectadas no solamente nos referimos a la internet, aunque parezca que todo hoy en día gira en torno a las conexiones en red, sino hablamos de conectadas entre sí mismas, conectadas con la gente, con las empresas y sobre todo con la comunidad académica. Así que una vez más, gracias a todos y todas por estar del otro lado. Maxi, bienvenido, ¿cómo andás una vez más? Bueno, ese, muchas gracias. Tal como decís, estamos en el episodio 19, algo que nosotros denominamos datos, diseño y territorio, nuevas claves para ciudades inteligentes y sostenibles, con una visión desde Perú. ¿Por qué? Porque no estamos con las líderes de Impostergable, una consultora de planificación y diseño urbano que está basada en datos, evidencia y participación en Lima, Perú. Ellas son Stephanie Quispe Salas y Alessandra Rodríguez Mercado. Y si bien nos van a contar ahora de qué se trata, qué es lo que hacen, cómo trabajan con gobiernos, con organismos multilaterales, empresas y organizaciones, la idea es repasar un poco la visión que tienen ellas sobre estos temas. Podemos decir bueno, que Stephanie es arquitecta, urbanista y consultora técnica especializada en proyectos urbanos estratégicos, innovación tecnológica y arquitectura con impacto social. Y que Alessandra también es arquitecta urbanista apasionada por la creación de ciudades saludables y acción climática, y que ambas también, además de estudios de posgrado y a nivel internacional, son cofundadoras de iMapping, una startup peruana de tecnología urbana. Así que bueno, sin más, la primera pregunta que les hago, y les agradecemos la presencia de ustedes, es cuál es la misión de Impostergable y si nos pueden contar un poco sobre ustedes, cómo vienen trabajando. Por supuesto. Bueno, hola Max y Ezequiel, muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Nosotros feliz de compartir nuestro trabajo en Impostergable. En Impostergable nuestra misión es transformar las ciudades a través de la planificación estratégica, el diseño urbano participativo e innovador, integrando datos, evidencia y participación ciudadana. Creemos firmemente que nuestras ciudades ya no tienen tiempo para enfrentar los retos del día a día, la desigualdad, la informalidad, la falta de acceso a servicios básicos, a infraestructura urbana o al cambio climático. Justamente por eso decidimos llamar a la oficina Impostergable, por esta urgencia de tomar acción sobre lo que está pasando en las ciudades. Cada vez las personas se están moviendo más hacia las ciudades, entonces es importante pensar qué lugar los está recibiendo o cómo las personas van a empezar a desarrollar sus actividades diarias, hacia dónde se mueven, dónde trabajan, dónde viven. Todas estas condiciones de la ciudad nos llamaron a decir, ok, ¿qué podemos hacer? Como Impostergable puede aportar desde nuestra experiencia y desde nuestras pasiones también como profesionales, y por eso decidimos llamar Impostergable. Muy bien, no, está clarísimo. Y más que nada para tener en claro, Sí. ya que ustedes están ahí en Perú, nosotros tenemos una realidad más aquí desde Argentina, pero bueno, sabemos que hay diferencias entre el perfil de ciudades aquí. ¿Nos pueden contar un poco cómo ven ustedes allá el perfil, la dinámica y la gestión de las ciudades en Perú y cuáles son esos retos que contabas, ¿no? Esos retos urbanos más urgentes que se dan allí en materia de sostenibilidad, inclusión, infraestructura u otros? Bueno, Perú es un país muy similar a los otros países de la región. Sin embargo, nuestras ciudades o el país en general afronta grandes porcentajes de informalidad. En Perú hay 70% de informalidad de todo tipo, desde la vivienda, desde el trabajo, desde el comercio, el transporte público. Entonces es muy claro que la informalidad es un fenómeno transversal a las distintas en los distintos elementos que suceden en la ciudad. Entonces, por ejemplo, tenemos una brecha enorme de vivienda que nació desde muchos años atrás, desde los 90, en los que no había oferta de vivienda, o si la había era muy escasa. Y como decía antes, en Perú ha habido mucha migración
del centro del país hacia la costa, donde ha habido muchas más oportunidades de desarrollo económico. Entonces, al venir muchas personas hacia la costa, cada vez había poca oferta de vivienda, entonces las personas empezaban a invadir. En Perú lo primero que ves es muchas viviendas precarias por el hecho de que necesitan las personas que se mueven a trabajar a la costa, necesitan tener un espacio donde vivir. Entonces, por el lado de la vivienda, por ejemplo, tenemos esta brecha enorme de una vivienda de calidad que tenga acceso a servicios básicos, que tenga acceso a transporte público, em, que esté cerca al lugar donde las personas trabajan. En, en cuestión del transporte pasa exactamente lo mismo. Tenemos en Lima, es la única ciudad que tiene metro, una línea de metro, la segunda está en proceso, solo una parte de la línea 2 de metro está en proceso. Tenemos un sistema integrado de buses también, pero no cubren toda la demanda de la ciudad. En Lima ya es súper grande. Que el transporte público realmente, tenemos un plan de transporte público, pero todavía está en proceso. Entonces la ciudad sigue creciendo, pero los servicios están muy atrasados para suplir esta demanda de la ciudad. Eso es en Lima, pero por ejemplo el resto de las ciudades, en provincias, Estefan y yo somos de provincia, yo soy de Chimbote y Estef es de Arequipa. Entonces, por ejemplo, en provincia el transporte público formal son autos, en Chimbote son autos colectivos que han sido formalizados y los autos solo pueden llevar 5 personas. En Arequipa se está haciendo un plan de movilidad urbana integral. Varias ciudades como Arequipa están también siendo parte de este plan que el Ministerio de Transporte está fomentando, en el que este transporte de buses y de combis, que fue parte de un proceso político y social, puedan convertirse o ser más integrados hacia un nivel de transporte integrado que cubra más áreas de la ciudad, pero todavía está como muy en proceso, ¿no? Entonces, y el proceso es muy largo, toma más tiempo, y cuando ya la ciudad sigue creciendo, es importante tomar acciones mucho más rápidas. Y en términos de acción climática, también las ciudades peruanas, Perú es un país sísmico. No solo hay temblores, terremotos, también tenemos fenómenos del Niño que generan huaicos. Y esto hace que las zonas más vulnerables sean las más afectadas. Entonces, también en términos de gestión climática, las acciones se toman una vez que sucede el desastre, más no antes de que pase este evento climático. Entonces, en ese caso también se necesita que las ciudades peruanas estén como más listas o adaptadas para poder afrontar estos retos climáticos. Sí, sí, está, bueno, por lo que nos contás, y uno viene conociendo más la realidad aquí, tenemos muchas diferencias, primero que nada, bueno, en términos de las ciudades, quizás de lo que contabas, comparado con Argentina, se nota también aquí el tema de la diferencia en las magnitudes y en las problemáticas que hay entre ciudades grandes, intermedias y pequeñas, o sea que en ese sentido hay grandes diferencias. Y les pregunto entonces, en base a esto y a esas características puntuales que tiene usted y las problemáticas asociadas, ¿no? ¿Cómo son el perfil de los proyectos que vienen trabajando? ¿De qué manera integran ustedes algunos conceptos que probablemente son conceptos muy, muy generales y más para países centrales, y que nosotros aquí en América Latina nos adaptamos, ¿no? De ciudad inteligente, ciudad sustentable? ¿Cómo trabajan, qué tipo de proyectos y cómo aplican esos conceptos aquí? Bien, en Impostergable nosotros entendemos estos conceptos no solo como etiquetas, tal vez como tú mencionas, no aspiracionales, sino también como principios que operan y que guían cómo nosotros como equipo diseñamos y por ende transformamos las ciudades, no solo peruanas, sino también ciudades en el sur global. Para nosotros, una ciudad, por ejemplo, inteligente, una ciudad smart, no es solamente la que incorpora tecnología o llega a tomar decisiones basadas en los datos, sino también es aquella ciudad que reconoce su territorio y pone sobre todo a las personas en el centro del diseño, en el centro de la planificación. Creo que términos como, por ejemplo, lo smart, lo sostenible o lo inclusivo, que hoy en día son más frecuentes escuchar, están muy ligados también a la capacidad de
de cada equipo, cómo enfrenta un desafío, por ejemplo, dentro de lo inteligente o lo smart. Creemos que es muy importante diagnosticar con evidencia, con conocimiento, para poder generar y anticipar estos escenarios futuros, ¿no? Y poder co-crear, diría, soluciones con los actores locales. Desde el punto de vista sostenible o desde términos sostenibles, es muy importante también diseñar ciudades que no solamente estén en equilibrio con el bienestar y la resiliencia ambiental, sino también con la viabilidad económica. Y creo que finalmente desde lo inclusivo, que es un término que usamos normalmente, significa que ningún proceso o proyecto urbano deba ser omitido o no tenga participación ciudadana, y esto genere pues más adelante reproducir desigualdades en todo tipo, ¿no? Creo que estos conceptos, si bien nosotros los aplicamos o como tú dices, los escuchamos en el norte más global, con nuestro contexto latinoamericano y específicamente de Sudamérica, se puede aplicar a nuestras ciudades, se puede transformar problemas o de repente características propias de nosotros como la informalidad, la desigualdad territorial, los vacíos institucionales, y poder hablar de ciudades inteligentes reconociendo estos desafíos, ¿no? Ciudades humanas, seguras, reconociendo nuestro contexto, y creo que eso es algo que como Impostergable nos motiva día a día y nos permite no solamente diseñar, sino también diseñar con metodologías flexibles, como por ejemplo a través del uso de datos, pero también a través de la propia narrativa del territorio y de la participación y planificación urbana. Sí, sí, coincidimos plenamente, ¿no? Ahí en cuanto a los conceptos estos y al enfoque de cómo aplicarlo. Y puntualmente, si tienen que citar algunos ejemplos de cosas, proyectos o temas puntuales que hayan trabajado o intervenciones específicas con algún impacto, ¿cuáles se les vienen a la mente como en primer lugar? Y a nivel de proyectos hemos tenido experiencias varias. Sumando de repente a lo smart o este visor más inteligente, trabajamos mucho con datos. Hemos tenido la oportunidad de recolectar datos a nivel de Lima Metropolitana y el Callao, que es una ciudad grande, como mencionó Ale, es una ciudad como muy compleja, pero también grande, extensa en territorio. Realizamos un proyecto con la empresa Where is My Transport y Periferia, y que fue el mapeo de todas las líneas de transporte público de Lima y el Callao. Fue un proceso de más o menos 40 días con 60 personas de trabajo, unas 45 en campo y 15 en gabinete. Y el desafío fue salir a campo a medir la ciudad. Estoy hablando post pandemia, todavía teníamos un poco el protocolo del COVID. Entonces fue muy, muy desafiante poder medir cuántas rutas de transporte público tiene nuestra ciudad, cómo es la oferta, cómo es la demanda, cómo se mueven las personas, qué tipo de transporte, como dijo Ale, hay informal y formal, las modalidades, cómo funcionan las grandes, de repente, líneas de transporte masivo como el metro o el corredor, y el poder integrar esta visión territorial, más movilidad, más datos, más trabajo en campo. Fue un proyecto muy desafiante para nosotros, pero también enriquecedor, porque pudimos ver, creo que por primera vez, una radiografía bien grande a nivel de transporte, que al final visibiliza muchos problemas como también oportunidades, ¿no? Por ejemplo, creo que uno de los datos más importantes que recolectamos fueron más de 1000 rutas de transporte público, y muchas de ellas se sobreponían unas con las otras. Entonces había periodos donde tenías avenidas con 200 a 100 rutas cuando podrían ser simplemente 20 o 30, o un buen sistema de transporte como el metro u otro, ¿no? Entonces creo que ese fue uno de los proyectos que más nos gustó en temas de datos y tecnología. Y también hemos tenido uno segundo, que fue medición de espacios públicos. Como verás, nos gusta medir, nos gusta generar guías, herramientas, entonces somos muy de evidencia, y este proyecto fue la medición de 11 espacios públicos en el cercado de Lima, por encargo de Urban 95 y de Lima 95, y fue salir a ver cómo es el estado actual, y basándonos en unas guías metodológicas de Gale Architect, poder decir cómo está el espacio público a través de calidad, de usos, y no solamente como en horarios diurnos, sino también de tarde y media tarde, casi noche, y lo que nos permitió como poder entender, si bien una capa ya a nivel de espacios públicos, como también los parques, o en este caso los parques del cercado de Lima, respondían a características propias del contexto, ¿no? Como de los mismos cuidadores o de los mismos usuarios, pero también tenían problemáticas y desafíos muy importantes que solucionar, ¿no? Recuerdo que este proyecto, al finalizar también, más allá de la medición, se le entregó al cliente
unos lineamientos que podría seguir en torno a todo el proceso que se recolectó datos, para que también los datos no solo queden como un vacío, como una información, sino también se lleven y se apliquen a lineamientos de diseño, lineamientos de planificación. Está muy bueno. Y lo importante, como decías vos, ¿no? Basado en evidencia, con lo cual está muy bueno cómo fueron aplicando diferentes herramientas, optimizando resultados, en este caso el tema de las rutas, en todo tipo de cuestiones. Les pregunto puntualmente en ese proceso, ¿no? Con esa metodología que ya nos contaron, ¿tuvieron en cuenta la participación ciudadana o no aplicaba para esos proyectos, pero sí para otros? Y vinculado al tema de la participación ciudadana, ¿cómo es allá en Perú la situación? ¿La gente participa o no? ¿O hay cierto tipo de resistencias también vinculado con eso? Nosotros sí aplicamos la participación ciudadana, es súper importante, es uno de nuestros pilares, de nuestro ADN de ciencia de ciudad. Eh, Depende de los casos, normalmente las personas están dispuestas a participar. También hay que ser muy directos con ellos y muy claros. A veces las personas técnicas subestimamos el conocimiento de la ciudadanía, pero ellos conocen muy bien el proceso público y también el proceso de los consultores. Entonces, en nuestra experiencia, las personas están muy dispuestas a participar, por ejemplo, en el caso de la medición de 11 parques, sumamente abiertos a compartir sus experiencias en cada parque, cómo utilizaban los espacios, qué actividades desarrollaban, con quiénes iban. También eran muy claros al decirnos sus miedos, ¿no? Había parques en los que habían elementos muy interesantes en el día, pero en la noche nadie quería ir ahí por X motivo de delincuencia, drogadicción. Entonces estos elementos también nos ayudan a nosotros a incorporar la información que la comunidad nos da en los proyectos. Sí, también hay resistencia, es muy cierto, por el hecho de que la comunidad no confía tanto en el sector público y por ende en el privado también a veces, o sea, ambas partes se integran. En nuestra experiencia depende mucho también de la visión que tiene cada municipalidad y cada gestión. Hay municipalidades que son muy abiertas a integrar a la comunidad, entonces ellos se sienten escuchados. Creo que ese es uno de los problemas por los que la comunidad muestra cierta resistencia, y es que como no son escuchados ni por el alcalde, ni por los gerentes o por las personas que están liderando ahorita los proyectos que tienen un impacto sobre ellos, se muestran resistentes y piensan que cada vez que alguien quiere hablar con ellos es solamente para obtener información para un proyecto en específico y no porque realmente los proyectos van a mejorar su calidad de vida. Y eso no es de un año, sino de muchos años que ya viene consolidándose esta idea de que el sector público cuando los busca simplemente es porque quiere algo de ellos y no porque les va a proveer de algo mejor para el lugar donde viven. Entonces, nosotros siempre creemos que siendo transparentes, comunicándoles el proceso, explicándoles para qué se está haciendo, sea el taller participativo o sean entrevistas o encuestas, siempre es nuestro eje explicarles esto es para una consultoría para este tema en específico, porque la comunidad también espera estos espacios para mostrar todos sus retos, todas sus malestar con la ciudad y sus quejas. Entonces nos transmiten todo eso. Por ejemplo, hicimos un taller participativo. Normalmente pasa esto en las zonas más vulnerables y más olvidadas, en el centro histórico de Lima. Y el centro histórico de Lima es gestionado por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Entonces no se da abasto porque tiene que gestionar toda la metrópolis que es Lima y al mismo tiempo el centro histórico. Entonces ellos esperan estos espacios para no solo participar del taller participativo, que en ese caso fue sobre movilidad, sino también para decirnos, a mi vivienda le está pasando X, Y o Z. Nosotros escuchamos el proceso porque es muy importante que la comunidad se sienta escuchada, pero al mismo tiempo tenemos que ser claros que por más que nos digan la información, el taller que estamos realizando, el proyecto es sobre un tema en específico, que eso es importante, ¿no? Que creo que a veces se malinterpreta que los talleres participativos es para soltar todas las quejas, que podría ser en algún punto si es que la municipalidad o también los gobiernos locales tuvieran un proyecto o un programa en el que pudieran integrar. Entonces, desde nuestro lado,
vemos la participación ciudadana como una herramienta muy importante que es transversal al proceso, en el que ellos siempre se sientan escuchados y nosotros seamos los más claros y transparentes para que las personas también sepan qué información nos van a proporcionar y cómo eso va a ayudar a mejorar la ciudad Claro, y su sí. barrio o el Sí, lugar sí, donde viven. evidentemente está bueno tenerlo como una herramienta clave, como dicen ustedes, tratando de romper esos prejuicios o esas cuestiones históricas, como contaba, o culturales, ¿no? Que afectan esa relación para que se puedan desenvolver e incluso, como bien contaba, que puedan abrirse a no solo la problemática puntual indagada o que Ujú. se está tratando de relevar, sino darle el espacio para ir más allá, ¿no? Como contaba que lo van haciendo. Y la otra vez conversábamos con Stephanie algunos temas que son cada vez más determinantes, ¿no? Y había dos cuestiones que me llamaban la atención y estaban muy buenas y capaz de explorarlo, ver cómo lo ven de allá, cómo lo vienen trabajando, que era, por un lado, la innovación desde el sector público, cómo se va aplicando, qué cosas están pasando allá. Nosotros hemos conversado aquí con varios referentes en Argentina y a nivel internacional. Está bueno el tema de la innovación urbana en la gestión pública. Y otro es la mirada desde la ciudad y esa estrategia, cómo trabajar sobre el city branding. Y ella me contaba que ustedes también van avanzando en esos temas. ¿Cuál es el enfoque que ustedes vienen aplicando desde allá y como para tener una referencia? Sí, 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 si bien solo como para cerrar la idea de lo de participación ciudadana que mencionábamos, que lo quiero conectar con ahora lo que nos estás preguntando, creo que la innovación es algo que debería estar constante, así como uno piensa en creatividad, ¿no? Que es algo que todos tenemos y podemos innovar y podemos ser creativos. Y sobre todo gobierno, empresa, academia, tenemos esta capacidad de poder generar innovaciones constantes, ¿no? Cuando nosotros lanzamos el servicio de City Branding o de marca territorio, estuvo bajo un contexto de un país peruano que tiene una fuerte cantidad de ingresos por turismo, en el cual nosotros tenemos también destinos pues muy reconocidos, como el caso de Cusco, ciudades como Cusco, Arequipa o Lima, que generan una marca y que proyectan una marca ciudad al mundo y al exterior y que se pueden posicionar como a nivel de competitividad con otras ciudades. Entonces nosotras también como urbanistas y aparte como diseñadoras y también investigadoras, nos motiva el hecho de generar marca ciudad como una herramienta de innovación, de poder no solamente decir tenemos que planificar y diseñar y vamos a generar un proyecto urbano, que es de suma importancia, por supuesto, pero también entender que a veces gobierno, a veces de repente el municipio o el gobierno local tiene también sus objetivos en torno al turismo, en torno al desarrollo económico local y otras variables que de repente a veces no hacen tanto diálogo directo con un proyecto urbano o un plan urbano. Entonces ahí entra un poco la marca como una herramienta de innovación, de poder decir que somos vínculo, hablemos de urbanismo, pero también hablemos de desarrollo económico, que genera una imagen de marca, genera desarrollo local, económico, social y etc., ¿no? Entonces nosotros tenemos la oportunidad de tener capacitaciones, de poder brindar capacitaciones al Ministerio de Cultura en torno a marca Cajamarca, ¿verdad, Tale? Fue la que tuvimos. Y otras marcas, entonces que es como generar ciudad, no solamente desde el urbanismo, sino desde lo multidisciplinario, sumando el branding, el marketing, la economía y otras ciencias que terminan generando pues la imagen de marca que te mencionamos. También tuvimos un proyecto de marca territorio Cerro de Pasco. Cerro de Pasco es una ciudad que ha sido por muchos años se podría decir víctima, porque vamos a decir como víctima de la minería, pero también a la vez beneficiaria de la minería. Entonces ha tenido todo este proceso medio ambivalente y una idea que nosotros tomamos es, tomemos todo este pasado, este legado y convirtamos esto en una marca ciudad, en una marca territorio, porque acá estamos hablando más del aspecto tanto urbano como rural, y veamos cómo podemos reforzar la imagen de la ciudad, pero en torno a proyectos urbanos, proyectos arquitectónicos, proyectos que generen economías creativas, proyectos que generen desarrollo local y económico, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido un buen recibimiento por algunos entes de gobierno con esta propuesta de servicio. Nos gustaría seguir haciéndola más porque consideramos que Perú es un país con mucho potencial turístico más allá del que ya tiene. Y como cuando uno llega a una casa o de repente a un barrio,
tiene que estar presentable, tiene que tener todos los equipamientos necesarios para que no solo el visitante se sienta acogido, sino también el propio ciudadano. Y eso es algo que nosotros siempre mostramos en nuestros proyectos de marca ciudad o marca territorio, que no estamos pensando netamente en el visitante, sino también en el beneficiario directo, que es el propio poblador o ciudadano o vecino que habita o vive en un barrio o en una determinada ciudad. Y ahí le suma el proceso de participación ciudadana, porque nosotros también en este tipo de proyectos sumamos siempre el componente de querer saber qué está opinando las personas, cómo ellos pueden participar de. Tenemos una política dentro de Impostergable de generar diseño basado en personas, ¿no? Diseño y planificación basado en las personas, y por eso es importante también, como dijo Ale, a veces el gobierno u otras entidades, organizaciones pueden tener estos vacíos de repente no saber cómo hacer participación, pero ahí estamos justamente Impostergable para poder de ser vínculo, ¿no? Ser ese vínculo, esa parte privada de que se encarga de hacer los talleres, de llevarlos, de trabajarlos, y creo que hemos tenido funcionamientos también con el proyecto que hicimos en Surquillo, Barrio del Sabor, que fue una marca para un distrito específicamente en torno a la gastronomía, y que tuvo un proceso participativo muy enriquecedor, no solamente con vecinos, sino también con dueños de restaurantes, dueños de mercados. Se integró también la municipalidad, entonces hubo distintos componentes que generaron marca, ¿no? De repente en este proyecto, viéndolo ya más en retrospectiva, le faltó un poco más de urbanismo, pero también era el encargo del cliente querer algo como más visual. Pero ahí también nosotras estamos siempre versionando y proyectando y dando ideas en torno más a lo que nos compete como arquitectas urbanistas, ¿no? El espacio, la ciudad. Sí, sí, entiendo, más allá que va por fuera de lo que es el perfil más técnico al que ustedes están más acostumbrados, pero está bueno siempre ser pragmático, adecuarse, ¿no? a la diferente necesidad, y está muy interesante el concepto y la forma en que lo abordaron. O sea, nosotros, bueno, conversábamos con ustedes para tratar de ir generando esta alianza estratégica en conjunto, tratar de potenciar y este tipo de servicios también llevarlos en conjunto. O sea, que si hay alguna oportunidad que de esos temas que en Argentina probablemente estén un poquito atrás o no estén tan visibilizados, estaría bueno dinamizarlo. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo. La verdad que es muy, muy jugosa, muy linda la conversación. La última pregunta que les quería hacer era, siempre preguntamos hacia adelante, ¿no? ¿Cuál es la visión que, si uno dice los próximos 5 o 10 años, cómo uno ve las ciudades, en este caso, cómo lo ven ustedes en Perú, qué desafíos, qué cosas son las que son temas claros que hay que trabajarlos y de qué forma, y qué cosas son las que pueden cambiar o no allá en la realidad que ustedes están viviendo? Sí, nosotros, o sea, claramente vemos que las ciudades son impostergables. Se necesita acción pronta, efectiva, participativa. Entonces, siempre creemos que la ciudad no es el problema, sino hay una falta de visión, de gestión de quienes están en esta posición, ¿no? De gestionar las ciudades. Entonces, una visión en 10 años o a largo plazo es primero tener, mejor dicho, cómo vemos las ciudades a largo plazo es alguien, el gestor, que normalmente son los alcaldes o los ministerios o las personas, los tomadores de decisiones, que necesitan entender qué está pasando ahorita en la ciudad y tener una visión clara hacia dónde la quieren llevar. Y para eso se necesita el liderazgo y un equipo que sepa usar datos, que integre a las personas y que al mismo tiempo articule todo lo que está pasando en la ciudad. Entonces, por ejemplo, necesitamos ciudades que tengan oficinas de planificación urbana, que de verdad hagan planificación urbana e innovación urbana al mismo tiempo. Muchas oficinas solo se quedan en pensar que la ciudad les tiene una brecha gigante de cierta infraestructura, pero no se pone a pensar que el resto del mundo está avanzando en tecnología e innovación que puede ser aplicada a la ciudad y que no necesariamente nos tenemos que enfocar en un objetivo específico, sino que podemos trabajar todos los objetivos al mismo tiempo, de manera transversal, integrando tecnologías, innovación y poniendo a las personas en el centro también, porque el hecho de que utilicemos tecnología e innovación no quiere decir que las personas estén relegadas. Al final son ellos quienes van a usar la ciudad y son ellos quienes saben lo que necesitan también. Entonces es importante integrar todos esos elementos teniendo una hoja de ruta clara hacia dónde queremos llevar, por qué queremos llegar ahí, y también sabiendo
lo que está pasando en la ciudad, teniendo un diagnóstico. Em, Siempre nosotros tenemos esta analogía de que es como un médico, nadie te diagnostica si no tiene, o nadie te da una medicina si no sabe qué tienes en este momento, ¿cierto? Entonces es importante también para nosotros entender qué está pasando en la ciudad, cómo diagnosticamos la ciudad ahorita y qué acciones podemos hacer en el corto, en el mediano y en el largo plazo que integre los elementos que se necesitan en la ciudad, que integre la tecnología, que integre personas y y que al mismo tiempo afronte los retos del cambio climático hacia un futuro cercano, porque no solo es el cambio climático va a llegar en algún momento, sino que desde ya hay acciones que se pueden ir tomando para que las personas estén preparadas, las personas y también la ciudad pueda estar preparada para cuando se necesite activar esas Sí, yo le estrategias. sumaría a lo que acaba de comentar Ale, que sobre todo más allá de ciudades o de Impostergable, creo que es importante que también vean en nosotros, en Impostergable, tanto gobierno, empresa privada, academia, instituciones, tomadores de decisiones o policy makers, un aliado, un amigo, una empresa que puede entrar y solucionar y ayudarte a encontrar una solución, poder juntos de repente enfrentarnos a un desafío, a algún proyecto específico. Creo que esto es lo que nos llevamos en todos estos años de experiencia, poder haber trabajado con distintos clientes de distintas sectores, nos ayuda a entender que cada uno tiene siempre un objetivo en mira y puede ser muy distinto el de gobierno como el de empresa privada o como el de academia, pero nuestro rol como impostergable es poder hacerle frente a ese desafío, buscar en eso una oportunidad, una solución, proponer un proyecto basado en evidencia, en personas, en territorio, pensar en los desafíos globales que tenemos como a nivel de región de inseguridad, de desigualdad, entre otros, y poder comenzar juntos a hacerle frente. Creo que ese es el mensaje que me gustaría dejar en futuro, como de no temerle al trabajo colaborativo, ¿no? De no decir como yo lo puedo hacer todo, sino busco a alguien que también pueda sepa de datos, sepa de urbanismo, hagámoslo en conjunto, busquemos a alguien más. Y creo que también por eso te agradezco el espacio, Max, personalmente, porque hemos hablado de la sinergia, del poder conectar no solo realidades peruanas, sino también con argentinas y otras de nuestro continente. Entonces sí creo que eso es algo que me gustaría a futuro, ¿no? La más sinergia, más colaboración y poder tener resultados en tangibles entre todos, ¿no? Sí, sí, perfecto. La verdad que coincidimos, como hemos hablado ya en algunas oportunidades, coincidimos en el enfoque, primero que nada, o sea, hacia qué tipo de ciudades, ¿no? Sostenibles, inclusivas, inteligentes, en esa lógica y cómo aplicarlo aquí y como tomo de ustedes muchas de las cuestiones, teniendo en claro la visión, teniendo en cuenta la necesidad de este liderazgo y cómo ayudar para que se genere ese liderazgo, acompañar ahí más el equipo, más las herramientas y la gente, como dicen ustedes, son el combo, me parece que de lo que va transformando en esa mirada de futuro a la cual apuntamos o queremos dar nuestro granito de arena. Así que, bueno, Stephanie, Alessandra, les súper agradecemos por su participación y por su tiempo que nos dedicaron y, por supuesto, tanto Impostergable como Utopía Urbana, la idea es que podamos seguir trabajando en conjunto hacia adelante, ya sea cuestiones más de consultoría, cuestiones de capacitación o los temas que se necesiten en ambos países o más allá también. Así que muchísimas gracias y bueno, seguimos en contacto. Un saludo para toda la gente también que nos está mirando. Gracias a ti, Max, gracias a todo el equipo de Utopía Urbana también. Bueno, hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Max.